De acuerdo con el último informe dado a conocer por Semáforo Delictivo, en el primer semestre de 2019 bajaron 4 delitos en la Ciudad de México. El secuestro tuvo un fuerte descenso, así como el feminicidio, lesiones dolosas y robo a casa. En cuanto al transporte público, los usuarios aseguraron que no ven cambios en este rubro. Pues sí, igual. ¿En el transporte público cómo lo sienten? También hay asaltantes. En contraparte, la organización ciudadana, la cual emite periódicamente estadísticas sobre los delitos que se registran en el país, dio a conocer que los 7 delitos que subieron son extorsión, robo a negocio, narcomenudeo, violencia familiar, homicidio, violación y robo de vehículo. Horrible, espantoso, la verdad. Tenemos mucha inseguridad en donde quiera, y da mucho miedo. Da miedo salir. Por ejemplo, las niñas que van a la universidad, da miedo que salen hasta las 10 de la noche y uno tiene que ir por ellas y regresarse. Sobre el delito de homicidio, el semáforo delictivo indica que en la Ciudad de México se incrementó en un 16%, con 786 casos. Las alcaldías con mayores tasas son Venustiano Carranza, Tláhuac, Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa. Las que menor tasa de homicidio registran son Benito Juárez, Coajimalpa y Azcapotzalco. A partir de julio, la Guardia Nacional comenzó a desplegarse en 4 alcaldías: Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero e Iztacalco. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, dio a conocer que en la alcaldía Iztapalapa se han reducido los delitos hasta un 10%. El jefe de la policía capitalina dijo que en Venustiano Carranza un 16%. Hubo también una reducción de 16%. Estas 2 alcaldías son las que Semáforo Delictivo indica tuvieron un incremento de homicidios. Saray Mariscal, 21 Noticias.